Discierne, como rugido de cachorro de león, es el terror del rey. El que lo enfurece, peca contra sí mismo. ¿A qué se refiere que el terror o ira del rey es como el rugido de cachorro de león? ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, un cachorro de león es el hijo de león. ¿Y quién es el león en este contexto? Vamos a ver. Y es que Joel 3 nos dice: y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y fortaleza de los hijos de Israel. Entonces, en este contexto, con león se refiere a Dios, y el rugido del león, a su voz, a su palabra. Y el cachorro del león, el hijo de león, exactamente, es el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor. ¿Y cuál es su rugido? ¿Cuál es su voz? ¿Cuál es la palabra? Vamos a ver. Juan 7, Jesús dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Y de hecho Juan 3, el que viene de arriba es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica. Es decir, el rugido de cachorro de león, la voz del Hijo de Dios, de Jesucristo, es la doctrina de Dios y su testimonio de lo que vio y oyó. Es decir, la palabra de verdad. ¿Y por qué es terror o ira del rey? Vamos a ver. Ok, sigamos. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Ahora, ¿por qué el terror del rey es como el rugido de cachorro de león? Y es que en la parte 1 vimos que el rugido de cachorro de león es la voz del Hijo de Dios, que es la doctrina de Dios y el testimonio que Jesús tiene. Y ahora, ¿por qué es terror del rey, es decir, de Jesús mismo? Vamos a ver. En Juan 9 dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Es decir, el juicio de Jesús es de exponer a los que están en falsa doctrina, mediante la palabra de Dios y su testimonio, que es verdadero. Por eso Jesús siempre predicaba esto. Mateo 4: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, como rugido de cachorro de león es el terror del rey, porque es el juicio de Jesús, es mediante la verdad exponer la falsa doctrina y llamar principalmente al arrepentimiento. Es para los que no ven que están errando, puedan ver y arrepentirse antes del juicio de Dios, antes del juicio final. Por eso evalúate. Sigamos. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Ahora, ¿qué acciones enfurecen al Rey de Reyes, a Jesús? Vamos a ver. Y es que antes de seguir hay que entender algo primero, que estamos en guerra espiritual, de Jesús como cabeza y rey de su pueblo, que sus armas son la verdad, que lucha contra Satanás y los demonios, que sus armas son falsa doctrina, mentiras y que aún aparentan ser verdad. Jeremías 23 nos dice: hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Es decir, de personas que enseñan falsa doctrina y alejan a los oyentes de Dios, de la vida, destruyendo su espíritu. Y levantarse contra el pueblo de Dios es como levantarse contra Dios y Jesús mismo. Y enfurecer al Rey, a Jesús, también es con la traición. En Hebreos 6 nos dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces enfurecer al Rey es levantarse con falsa doctrina contra Él, como pasó hace 2000 años. Pero también es traicionar,
los que una vez participaron de su reino, de su pueblo, pero se dejaron convencer por falsa doctrina y ya ahora pertenecen, y ya aún sin saberlo, al ejército de Satanás, a su reino. Entonces cualquiera de los dos grupos, los que traicionan o los que destruyen, pecan contra sí mismo. ¿Y por qué? Vamos a ver. Parte 4. La conclusión. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los que enfurecen, es decir, los que destruyen con falsa doctrina a otras personas, y ya unos que desobedecen al rey, traicionándolo, pecan contra sí mismos. Y es que en otra versión nos dice, quien no provoca al rey, pone su vida en peligro. Y es que en Mateo 12 nos hace ver que solo hay dos grupos espirituales. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces tanto los que destruyen con falsa doctrina o los que traicionan pertenecen a un mismo reino, el de Satanás. Por eso versículo 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces levantarse contra personas aún es perdonable, pero levantarse contra el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, que usa personas para compartir la palabra, ya no es perdonable. Porque al levantarse contra Dios y Jesús, contra el Rey, solo confirma de qué grupo está, de Satanás, y peca contra sí mismo, pone su vida en peligro, porque ese pecado no le es perdonado, y no accederá a vida eterna, sino que recibirá, junto con Satanás y todo su pueblo, el juicio de Dios y la ira del Cordero. Por eso evalúate. Amén.